Hola, te habla Luis Marión y te invito a ver algoritmo de ordenamiento o sort por el método de selección en PHP. El algoritmo de ordenamiento o sort consiste en poner una lista de valores que usualmente se nos ha dado en un arreglo en cierto orden, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Aquí vamos a estudiar el sort por el método de selección. Hay varios algoritmos para sortear o ordenar una lista, pero en este caso en particular vamos a estudiar el del método de selección. Vamos a ver un ejemplo antes que nada. Aquí tenemos una lista de valores 50, 10, 90, 12, 80, 15, 5 y 16 y la tenemos en un arreglo con que lo tenemos numerado el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Claro, en PHP o en Java esto empieza en el 0, pero para estudiar nuestro algoritmo vamos a suponer que empezamos en 1 para numerar nuestros elementos. La idea es conseguir el mínimo de la lista, en este caso 5, y ponerlo al principio. Entonces aquí yo tengo el pseudocódigo de mi algoritmo. Lo que dice es que sea B el arreglo, que son estos elementos que están aquí, y entonces vamos a hacer un loop que va desde 1 hasta 7, ¿verdad? O sea que si tengo 8 elementos, yo voy a hacer un loop desde 1 hasta 7 y dentro de ese loop tengo un loop anidado. Ese loop anidado que está aquí lo que hace es precisamente que selecciona el mínimo de estos que están aquí. Y por ende, de ahí viene el nombre de selección. Entonces, cuando yo tenga ese mínimo seleccionado, que en este caso particular va a ser el 5 de esta lista que está aquí, la voy a intercambiar con el 50. Entonces, vamos a ver cómo va funcionando. Yo seleccioné y me doy cuenta que con el algoritmo mínimo que vimos en un video anterior, me di cuenta que seleccioné el elemento 5, el valor 5 que está en el elemento 7. Entonces ese valor yo tengo que intercambiarlo con el primero que tengo aquí y para eso voy a coger el 50, lo quito de ahí y pongo el 5 allá y le llevo el 50 hacia allá. Ese proceso que yo hice de coger el 50, moverlo hacia abajo, y después poner al 5 en su lugar. Ese es en cierto modo un algoritmo que se llama swap en inglés o intercambiar en español, y lo que quiere decir es que intercambia un elemento con otro sin perder los elementos. O sea que yo quité el 50, moví el 5 y después traje el 50 hacia acá. Vamos a ver en la próxima iteración cómo eso funciona. Ahora vuelvo al loop de afuera, voy a volverme al elemento 2 y entonces busco el mínimo de los que siguen, ¿verdad? Pero veo que 10 ya es un mínimo, o sea que no tengo que hacer ningún intercambio. Y aquí me muevo de nuevo al tercero con el loop de afuera y busco el mínimo de los elementos y me voy a dar cuenta que es el 12. Entonces hago un intercambio aquí y subo el 90. Fíjate que yo moví el 90 hacia abajo. Eso es el procedimiento de swap o intercambio en español. Entonces vuelvo de nuevo al loop de afuera para moverme hacia el próximo elemento y entonces consigo el mínimo de esta lista que está aquí. Lo selecciono. Ese mínimo evidentemente va a ser el 15 y cuando yo lo seleccione lo voy a mover hacia acá y el 90 lo voy a subir aquí hacia arriba. Luego me muevo aquí de nuevo en el loop de afuera y entonces busco el mínimo que va a ser el 16, lo muevo hacia allá y subo el 80 hacia arriba. Entonces me muevo aquí al próximo y consigo el mínimo que va a ser entonces el 50 y procedo a hacer el intercambio con el 90, muevo el 90 hacia arriba y me muevo al próximo y hago entonces el intercambio con los restantes. Algo interesante, fíjate que aquí el loop de arriba llega hasta n-1, como eran 8 elementos, fue desde el 1 hasta el 7. Bien, y de ahí continúa buscando o seleccionando el mínimo de los elementos restantes. O sea que cuando estaba en el 1, buscó los elementos restantes del 2 al 8, cuando estaba en el 2, del 3 al 8, y así sucesivamente fue haciendo el swapping. Entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a volver a continuar con este algoritmo a ver cómo implementamos esto en PHP. Nos vemos en un momento.